¿Cómo andan? Una alegría estar en contacto con ustedes. A pesar de lo que ya nos vamos acostumbrando sobre esta nueva normalidad o sobre esta virtualidad, no deja de ser una impresión muy favorable que, aunque vemos unos cuadraditos o a veces vemos en una pantalla solamente 3 o 4 cuadraditos, igual se genera la sensación de estar hablando ante mucha gente. Eso es algo bueno, porque estamos hablando ante mucha gente, ¿no? Totalmente. Es algo muy curioso. Bueno, bienvenidos. Nos vamos a autopresentar de manera cruzada. Supongo que muchos nos conocen, otros no. Algunos ya estoy viendo caras conocidas y que nos saludan por ahí por el chat. Así que vamos a presentarnos y a decir 2 o 3 palabras de cada uno de nosotros, de qué vamos a hacer en estos 2 encuentros, porque recuerden que son 2 encuentros. Y bueno, vamos a dialogar primero entre nosotros y luego con ustedes sobre esto que nos convoca. Bueno, la presento a Florencia Casabella, que es licenciada en Psicología, psicoanalista, es especialista en el tema del acompañamiento terapéutico, es presidenta de Decir Salud, que es una institución integral de salud, de atención y de investigación. Asumo que es una institución que conocen muchos de los que están acá, muchos, porque a pesar de que Florencia no está en nuestra universidad, está ligada a nuestra universidad y su institución es de alguna manera amiga de nuestra facultad, porque mucha gente trabaja allí, ¿no? Mucha gente de la Facultad de Lomas y de las facultades sociales trabaja ahí en Decir Salud o ha tenido contacto. Bueno, Florencia también es profesora universitaria, es docente de psicopatología en la Universidad CESUM de Tijuana, México. Es autora de un libro, un libro fundamental, me parece, para todo aquel que se forma como acompañante terapéutico, que es Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Abordaje. Ahí lo muestra una compañera, veo que lo tienen. Y también es autora, junto a mí, de Testimonios de la Transferencia, en escuelas, consultorios y acompañamientos, que es también a su vez la bibliografía que nosotros sugerimos para estos 2 encuentros. Bueno, y Florencia, además de todo esto, me parece es importante decir que para mí es una de las psicoanalistas más interesantes que yo conozco, por el modo de transmitir cosas muy complejas en términos que pueden ser entendidos por muchas personas que no son necesariamente colegas nuestros, ¿no? Eso me parece un valor muy fuerte hoy en día, donde somos tantos los que estamos trabajando con personas desde distintas profesiones, ¿no? Así que destaco eso de ella y también es una profesional que es muy requerida en muchos lugares justamente para hablar, para dar conferencias y charlas y también, si la han visto, en medios de comunicación. Bueno, espero haberte presentado bien. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar presentes en este evento que organiza la Universidad de Lomas de Zamora, que me parece súper valioso para poder encontrarnos en este contexto. Creo que sí, un poco todos nos estamos de alguna manera acomodando a este formato, y la verdad es que a mí me parece que acerca un montón. En particular, tengo mucho cariño por la Universidad de Lomas de Zamora y me alegra poder estar en este webinar y conversar con ustedes. Bueno, Diego Velázquez es para mí además un gran amigo, con quien, bueno, hacemos siempre que podemos presentaciones, clases, charlas,
tratamos de presentar este libro, Testimonios de la Transferencia, que escribimos juntos, y acercar un poco la idea del libro, que me parece que es muy importante para poder pensar no solamente la clínica, sino también el modo en que el psicoanálisis puede servir para pensar experiencias de simbolización, para poder pensar situaciones de la práctica en consultorios, en escuelas, en la calle, en aeropuertos, en fin. Conversaremos mucho sobre eso. Y bueno, juntos hemos escrito este libro. Diego Velázquez es magíster en psicoanálisis, lo presento, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Él es docente de la Universidad de Lomas de Zamora, es autor del libro Lo que Lacan y Klein sabían del otro, bueno, Testimonios de la Transferencia, que escribimos en conjunto, y este año se publicó recientemente, en agosto fue, ¿no, Diego? La simbolización y la experiencia, que es un libro que les recomiendo mucho si es que aún no tuvieron oportunidad de leerlo. Y a la vez es humorista. Para mí es una de las personas con más sentido del humor que conozco, y alguien además muy gracioso. Para mí eso es un gran valor, una gran virtud en una persona, así que lo resalto siempre. Y bueno, y alguien a quien también respeto y admiro mucho en el psicoanálisis, y no es el pintor de la foto, pero bueno, es un artista igual. Así que bueno, el Diego Velázquez, con ustedes Diego Velázquez. Bueno, nuestra idea es conversar, como les dije, primero nosotros y luego ya abrir al intercambio, pero a su vez, si quieren ir haciendo preguntas o comentarios en el chat mientras estamos hablando o ya de entrada, nosotros las vamos a ir en lo posible tomando y respondiendo. Porque la idea es que sea algo también bastante interactivo, porque asumimos que son un público que trabaja con el mismo tipo de problemas con el que trabajamos nosotros, ¿no? Más allá de que pueda ser a veces desde distintas profesiones o distintos dispositivos, estamos en el mismo tipo de problemas. Bueno, como decía Florencia, nuestra idea es, para aquellos que no conocen nuestro trabajo Testimonios de la Transferencia, quizás hacer algunas introducciones. Para los que ya lo conocen, puede ser algo como un repaso, una toma de contacto nuevamente con esto. Y también, como tenemos un segundo encuentro, seguramente vamos a llevarnos anotadas distintas inquietudes. Y bueno, también vamos a poder traer cosas nuevas que nosotros seguimos pensando sobre estos temas, ¿no? Como cosa administrativa, les comento, creo que ya lo dijimos bastante igual por las redes, que el libro está en el centro de copiado, lo pueden encargar ahí. Y también, como una cosa administrativa de este mini seminario de 2 encuentros, aclaramos que no es obligatorio que tengan que asistir a los 2. Espero que los que están hoy quieran asistir al siguiente, pero si tienen algún colega, compañero, compañera que hoy no entró y está inscrito, puede entrar al segundo o inscribirse en el segundo, no son excluyentes, digamos, ¿no? Bueno, me da la impresión de que podríamos empezar hablando algo sobre la transferencia, porque es un término muy escuchado y muy meneado y con muchas aristas, pero podríamos decir algunas cosas básicas. Y bueno, también ver por qué nosotros entendemos que es un fenómeno que puede ocurrir no solo en la sesión psicoanalítica, que es donde nació este término, ¿no? Sí. La transferencia, bueno, como una cosa básica que podemos pensar desde Freud, porque es Freud quien introduce esta idea, se trata de algún tipo de depositación, de proyección o de repetición
de vínculos significativos o de modos de lazo significativos que un sujeto ha tenido en su vida, en especial los lazos primeros, ¿no? Y bueno, cómo eso es reeditado, es repetido, es volcado, proyectado, puesto de nuevo en juego cuando ese sujeto se encuentra con una figura que es el analista, así lo formuló Freud, sobre el cual se van a volcar todos esos modelos de relación, ¿no? Ujú. Y todas esas cuestiones asociadas a las marcas que dejaron las figuras primordiales. Bueno, ahí tenemos como una primera cosa que Freud advirtió, que es que, bueno, cuando trataba a sus enfermos, no solo se encontraba con el padecimiento del paciente o con la enfermedad, como un relato externo, ¿no? De alguien que viene y cuenta lo que le pasa, y una escucha también externa de un experto que escucha o clasifica los signos que trae el paciente, sino que Freud ahí se avivó de que ocurría algo más que eso, que es una especie de tormenta emocional que se empieza a desatar por el hecho que dos personas se encuentran, ¿no? Ujú. Eso nunca hay que perderlo de vista porque nos puede habilitar a pensar que cualquier encuentro de dos personas va a desatar determinadas cuestiones que van más allá del mero encuentro o de cuál sea el contenido de ese encuentro. Es decir, si ahora nosotros hiciéramos un experimento y agarramos a cualquiera dos personas de los que están acá y los juntáramos, ¿no? Azarosamente los seleccionamos y los juntamos en un cuarto, ¿no? Sin decir nada, bueno, cuanto más tiempo pasen ahí, más cosas se van a empezar a desatar y necesariamente van a empezar a aparecer las cuestiones propias de cada uno, ¿no? Las singularidades de cada uno. Ujú. Bueno, Freud se avivó de eso, ¿no? Que no solo se trataba de un enfermo y un médico, hablando sobre cosas de la enfermedad de uno de ellos, sino que a medida que se iba desarrollando una relación, justamente va apareciendo eso, una relación, ¿no? Que no es simétrica porque no son dos personas que se encuentran en la misma situación, sino que se encuentra una que habla, otra que escucha, eh, más allá de que la que escucha también habla y la que habla también escucha, pero bueno, son dos posiciones donde se van a ocupar principalmente de lo que le ocurre a uno de los dos o de lo que ocurre en la relación entre ambos, ¿no? Porque esa sería una de las cuestiones primeras de la transferencia, que es que se arma una relación nueva que repite muchas cosas del modo de relación que el paciente tuvo en el pasado con sus figuras significativas, pero que también es una relación nueva que empieza a tener determinadas coordenadas y características propias de esa relación particular y distinta a todas las que se pueden tener en otro lado, ¿no? Por eso... Sí, perdóname, Diego, no, Dale. para agregar en esta línea, ¿no? De la transferencia como un modo de relación particular, digamos, entre dos personas, agregaría justamente que es un modo de relación en función de esta asimetría que vos planteabas, ¿no? Donde efectivamente hay dos personas, ¿no? Para no decir dos sujetos, hay dos personas donde uno le supone un saber a esta persona del analista, el médico, o quien, digamos, o quien tome ese lugar de referencia, le supone un saber respecto de lo que le pasa, ¿no? Sí. Me parece que esa suposición de saber, de alguna manera, es la que instala esa asimetría, ¿no? Sí, exacto, claro, y eso hace a que esta relación sea diferente a otras, Ujú. aunque pueda tener, y necesariamente va a tener, reflejos del pasado, ¿no? Pero efectivamente, como decía Florencia, hay una asimetría, ¿no? Podríamos decir, bueno, también hay asimetría en la relación
de un niño o una niña con su madre, con su padre, con los hermanos, bueno, en todo, hasta en una amistad hay alguna asimetría, pero acá, en la transferencia analítica, hay una asimetría marcada, ¿no? Es decir, hay alguien que va en busca del saber de otro, y también eso ocurre de la misma manera tan potente cuando se va a un médico, cuando se consulta a alguien o se va a trabajar con alguien que nos va a escuchar, ¿no? La diferencia que Freud hace es que sobre esa asimetría se va a realizar algún trabajo, ¿no? Quizás la medicina de esa época en especial, pero también gran parte de la medicina que conocemos nosotros en la actualidad, no desconoce que los pacientes vuelcan algo sobre la figura del médico, ¿no? Podemos decir, bueno, vuelcan sus ansiedades, sus temores, sus preguntas, sus enigmas, sus idealizaciones, en fin, de todo lo que traigan lo pueden volcar sobre la figura del médico, pero hay posiciones de algunos profesionales que rechazan eso. Rechazan o deciden o ignoran algún tipo de trabajo con eso, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, hay un médico que quizás no se involucra con todo eso que el paciente trae, simplemente trata su enfermedad, su síntoma o su consulta y lo despacha rápidamente, bueno, como ocurre habitualmente en la medicina. Pero toda esa carga de la relación, toda esa asimetría que se empieza a poner en juego y demás, simplemente queda ahí congelada en eso, ¿no? Se conserva esa asimetría. Lo que Freud se da cuenta y abre todo un campo para nosotros es que, bueno, con esa asimetría hay que trabajar. Hay algo que se puede trabajar con eso, se puede, en un punto uno rechaza en parte esa asimetría, no la desconoce, pero la rechaza, ¿no? Y sabemos que finalmente lo que vamos a hacer, lo que sabemos distinto al paciente es el uso de un dispositivo, pero después no sabemos más nada, ¿no? Después las dos personas que están ahí sabemos por igual. O sea, nada sobre lo que va a ocurrir, nada sobre lo que le pasa a ese sujeto, y va a ser una especie de construcción conjunta, tanto lo que vayamos a saber como la relación en sí, ¿no? La relación en sí no sabemos cómo va a ser. Realmente tiene eso, ¿no? De una especie de inmanencia de algo que va a ocurrir y no sabemos. Empieza y no sabemos ni cuándo termina, ni cómo termina, ni si termina y ni cómo va a ser, ¿no? Ahí Freud se da cuenta también de que hay lo que llamó una neurosis de transferencia. Es decir, que una cosa es la enfermedad o el padecimiento que el paciente trae antes de empezar la consulta, y otra cosa es el padecimiento que se inaugura cuando se empiezan a juntar esas dos personas. Ahí se arma, Freud decía, una especie de enfermedad artificial que nace ahí, se desarrolla ahí en una relación y que va a tener sus cuestiones y sus resoluciones dentro de esa relación, ¿no? Es como que la relación misma arma una segunda neurosis, ¿no? Una segunda enfermedad, entre comillas, que va a tener que transitarse y resolverse, pero ya no es la primera enfermedad del paciente sobre la que se hablaba o se puede hablar de una manera objetiva, como lo que le pasa a la persona por fuera de ahí, sino que ya empieza a ser una relación con su historia, con sus cosas. A veces no arranca, a veces arranca y empieza a tomar forma, ¿no? Eso es un poco lo básico que se da cuenta Freud, y que después también podemos ampliar porque como justamente a esta relación tan especial que nace ahí, con todas estas depositaciones y todas estas repeticiones del pasado que el paciente realiza, bueno, y que Freud la llamó neurosis de transferencia, después se impuso algunas limitaciones, como, pero lo podemos desarrollar más adelante, que el hecho de que Freud pensó que solamente los neuróticos podían realizar transferencia, ¿no? Y también que solamente los adultos podían realizarla porque para que alguien repita los vínculos del pasado ya tiene que haber dejado atrás el pasado, ¿no? Bueno, eso es como una cosa que
hasta Freud se avanzó hasta ahí, que es que solamente los neuróticos adultos podían realizar transferencia. Pero el mismo Freud dice, y está en nuestro libro, lo recuerda Florencia, que la transferencia a veces es sorprendente verla con igual intensidad que dentro del consultorio en otros lados, como decía Freud, por ejemplo, en los sanatorios, en las instituciones para enfermos mentales, donde hay internados y demás. Ahí, dice Freud, y lo cita Florencia al comienzo de nuestro libro, ahí se da, también tenemos la comprobación de que se da la transferencia con una gran intensidad, con lo cual esa es la primera referencia a que la transferencia no es solo un fenómeno de la sesión psicoanalítica, sino que es un fenómeno humano que se puede poner a andar y a funcionar en otros contextos donde hay personas que están juntas o que escuchan y hablan entre sí, ¿no? Sí, ¿Querés totalmente. comentar algo, Flor? No, sí, en relación a esta referencia de Freud sobre la dinámica de la transferencia, ¿no? Respecto de que efectivamente la transferencia se presenta en otros ámbitos y no solamente en el ámbito del consultorio. Freud hace referencia a algo que me parece muy importante, que es de los efectos iatrogénicos que tiene el hecho de que la transferencia se produzca en otros contextos y que los profesionales o las personas implicadas ignoren su existencia, ¿no? Es decir, que la cuestión no es solamente saber que la transferencia opera más allá del análisis, sino también el hecho de que saber que la transferencia opera nos da herramientas para poder, digamos, transformar determinadas experiencias en oportunidades de simbolización, ¿no? Y esto me parece que es esencialmente la idea que trabajaremos en profundidad a lo largo de este seminario y del próximo, de nuestro libro, ¿no? De poder demostrar que el hecho de que la transferencia se despliegue en otros contextos más allá del análisis, nos da una herramienta sumamente poderosa para poder generar cambios, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Experiencias de simbolización, cambios, efectos en las personas, etcétera, ¿no? Como para ser lo más amplia posible. Sí, sí, sí. Sí, creo que una cosa que se abre a partir de esa referencia de Freud, ¿no? De que la transferencia, si bien él de algún modo la descubre en la sesión psicoanalítica, bueno, después la puede pesquisar en otros, de que eso ocurre con mucha intensidad en otros ámbitos, ¿no? Y ahí hay algo interesante que es, bueno, cómo nos habilita a todos nosotros, ¿no? A nosotros dos en el sentido que nos habilitó a investigar eso mismo, o sea, cómo los fenómenos y los testimonios de la transferencia están por todos lados en las actividades que realiza, por ejemplo, esta comunidad, ¿no? Los acompañamientos, las escuelas, las integraciones, el trabajo social, en fin, en todas estas tareas, en la psicopedagogía, bueno, en fin, en toda esta variedad, en los acompañamientos terapéuticos. Bueno, nos habilita para investigar y empezar a recoger una cantidad de testimonios, ¿no? Pero también eso mismo abre un poco el campo del psicoanálisis, porque a esta concepción de Freud, que por lo tanto en la relación con el analista se empiezan a habilitar y a potenciar un montón de cosas que el paciente trae consigo en su misma conformación, ¿no? Es como que podemos pensar, bueno, nadie que va a consultar un analista puede dejar su historia afuera del consultorio. Por más que después no hable de su historia, ¿no? Porque está esa quizás distorsión de la idea de que nosotros con un paciente hablamos del pasado, ¿no? O nos queremos remontar al pasado, y muchas veces eso depende un poco de la forma que le vaya dando el paciente, y algunas personas quieren y hablan de su pasado y traen su pasado, y otros no, pero los que no,
los que no lo traen directamente, nosotros no podemos pensar que lo dejó en la puerta del consultorio, el pasado, ¿no? Porque el pasado está en acto, no es que lo tenemos necesariamente que ir a buscar como investigadores o detectives. Y que si alguien no está hablando del pasado, nosotros tenemos que insistirle para que hable. No necesariamente es así, a veces puede ser, pero sino que el pasado lo trae en la superficie, en efecto, ¿no? Lo trae podríamos decir, lo trae en su mirada, en su modo de hablar, en su modo, en su estética, en su modo de relacionarse con nosotros. En todo eso está el pasado en acto, está el pasado hecho presente, ¿no? Entonces, bueno, Freud se da cuenta de todo ese mundo y que finalmente entonces el trabajo va a ser sobre esas transferencias que se depositan en el analista y no solo o no tanto sobre el relato en sí que el paciente puede traer de lo que le ocurre afuera, ¿no? Sino que la mejor forma, es como si pudiéramos decir, la mejor forma de conocerlo es conocerlo ahí en acto, en cómo se relaciona con nosotros, no tanto en lo que otros pueden decir de él, o lo que nos pueden haber anticipado sobre él, o sobre ella, o lo que la propia persona puede decir que le ocurrió o que le ocurre, sino que la mejor forma de tener una idea de con quién estamos es vivirlo en la relación de con quién estamos, ¿no? Totalmente. Sí, en ese sentido hay una frase de Lacan, ¿no? Que también la trabajamos en el libro respecto a que la transferencia es la puesta en acto, ¿no? De la realidad del inconsciente. Yo agregaría en el análisis, ¿no? o en el contexto en el que se despliega, pero justamente eso, ¿no? Es esto que vos mencionabas hace un rato, Diego, en relación a la neurosis de transferencia, ¿no? Cómo el síntoma en análisis es respecto del analista, ¿no? Y efectivamente es como que la transferencia nos da esta posibilidad de poder, digamos, ver la realidad del inconsciente en la relación del paciente con nosotros, ¿no? O sea, es como, verdaderamente es una herramienta muy, muy poderosa para la clínica. Sí, 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 sí. Porque bueno, es como situar que casi empezamos a trabajar con alguien cuando ya advertimos que eso se empieza a poner en juego, ¿no? Es como si, por ejemplo, que muchas veces nos sucede, viene alguien en una primera entrevista y realmente todavía no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada ni de esa persona, ni sabemos nada de lo que va a ocurrir con nosotros, ¿no? Entonces puede, por ejemplo, morir ahí, en una primera entrevista, o morir a las 2 entrevistas. Pero a veces algo empieza a rodar y primero somos un desconocido que puede venir con transferencias previas, como por ejemplo nos han recomendado o alguien ha dicho que le fue bien con nosotros, entonces alguien viene por eso, bueno, pero algo comienza y hay una relación singular de a dos que se empieza a desarrollar. Y a veces vemos cómo hay unas primeras entrevistas donde estamos hablando con alguien de algo que es un poco ajeno, ¿no? Ajeno en el sentido de que la persona nos cuenta lo que le pasa, lo que le pasó, o el motivo de consulta, o determinados datos biográficos, como si estuviera diciéndoselo a cualquiera en principio, ¿no? Aunque sabemos que no es así, pero como si lo estuviera relatando objetivamente hacia alguien que está ahí. Y de repente vemos esa sorpresa y que donde la cosa se enciende, cuando muchas veces sucede, bueno, a las 4, 5 entrevistas, o a veces dentro de un mes o unos meses, alguien nos empieza a incorporar de una manera especial, ¿no? Por ejemplo, hay un relato que empieza a cambiar y en vez de decir lo que le pasó en la semana o lo que le venía pasando, nos dice soñé con vos, ¿no? O nos dice cuando salí de acá y vi que entraba el otro paciente, ahora no sucede porque es todo virtual, pero bueno, hace un tiempo pasaba esas cosas del pasado, ¿no? ¿No? Y bueno, o no sé,
con esta lluvia pensé que podías no llegar. Bueno, ahí empiezan como pequeñas cositas, ¿no? Donde empezamos a ver que se encendió algo de la relación, ¿no? Esto Totalmente. Melanie Klein lo llamaba objeto interno, ¿no? Cuando empezamos a ver que empezamos a ser un objeto para el otro. Lo cual parece una degradación, pero vamos a ver que es lo mejor que puede suceder, que seamos un objeto y no un sujeto para el otro. Eso también tuvo sus controversias en el mundo del psicoanálisis, pero principalmente, quizás sí lo podemos esquematizar así, en esas primeras entrevistas donde nos habló y nos informó, la persona nos informó de cosas que le pasan y demás. Bueno, hasta ahí podríamos nosotros ser el médico, podríamos ser hasta un administrativo de una institución, podríamos ser un familiar al que se le cuentan cosas, podemos ser distintos personajes más objetivos. Pero cuando empieza a aparecer alguna cosa de esta que involucra la relación, por ejemplo, me parece que un ejemplo que es muy fuerte de eso es cuando alguien dice soñé con vos, o en la semana pensé en lo que me dijiste, o en fin, distintas cosas. Ahí Sí, ya vemos totalmente. que empieza una relación donde fuimos incorporados como un objeto dentro del mundo del paciente, ¿no? Totalmente. Y una vez que entramos ahí, ya la lógica cambia, ya no somos un observador objetivo, sino que somos un objeto que ahí adentro empezará a tener sus distintas suertes y vicisitudes y vivencias y demás, ¿no? Sí, totalmente. Hay una cuestión que una vez yo le escuché decir a Carlos Quiroga, que me imagino que por ahí algunos lo habrán tenido de docente o lo conocerán, que me pareció que era interesante, ¿no? Respecto sobre todo de lo que estamos conversando, que es que, digamos, el gran aporte de la histeria, ¿no? Como estructura al psicoanálisis fue la transferencia, ¿no? Fue el concepto de transferencia. Y justo en la línea de lo que vos estás diciendo, Diego, rememoraba el historial de Dora, ¿no? El historial clínico de Dora. No sé si Diego, no sé si, bueno, me parece que se le cayó la conexión. Dora es uno de los historiales de Freud, y está trabajado en el libro de Testimonios de la Transferencia. No me voy a detener particularmente. Te quedaste sin luz, Diego, ¿no? Sí, me quedé sin luz. Soy Ah, como una manchita en la oscuridad. sí, 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 sí. Pero bueno, tengo Bueno, sonido, tengo todo, y me voy a tener una bueno, vela ahora. dale. Bueno, no, les contaba respecto de Dora, ¿no? Que Dora, insisto, no me voy a detener en el historial, pero sí en relación a esto que decía Diego, ¿no? Dora es una adolescente que es llevada a análisis con Freud por una molestia de su padre, ¿no? Su padre estaba molesto con ella porque ella estaba estorbando de alguna manera en la relación amorosa del padre con otra mujer. Esto es lo que él le transmite a Freud, ¿no? Y ante esa molestia le pide a Freud que vuelva a su hija a la normalidad, ¿no? Estas son las palabras, quiero que vuelva a mi hija a la normalidad. Y a mí lo que me parece interesante de este historial es, en principio, el recorrido que hace Freud, ¿no? Que es el mismo que hacen todos los historiales. Él hace un recorrido que va del síntoma a la fantasía y de la fantasía a la pulsión, ¿no? Entonces, en el historial de Dora, el síntoma que Dora lleva a análisis es una tos crónica que la queja constantemente, pero que no aparece en cualquier momento, sino cada vez que Dora habla de su padre, ¿no? Y la fantasía que hay detrás de ese síntoma que ella trae a análisis es cierta fantasía de impotencia por parte de su padre, ¿no? Que se disfraza en, digamos, una fantasía de una sexualidad oral entre el padre y su amante, ¿no? Pero, digamos, la verdadera fantasía que oculta ese síntoma es la de la impotencia de su padre. Y de ahí, ¿no? La pulsión oral que se satisface en ese síntoma que es esa tos crónica. Ahora, lo que me parece interesante de este historial para hablar de la transferencia es que precisamente pone en evidencia el lugar que ocupa, o que termina ocupando Freud para Dora, ¿no? En la medida en que el análisis empieza a avanzar,
ese lugar de referencia que hablábamos al principio, ¿no? Y ese lugar que viene a ocupar en las series psíquicas, ¿no? Podríamos decir en la serie paterna, ¿no? Porque Dora, cuando empieza el análisis y cuando empieza, digamos, o cuando se instala la transferencia con Freud, ya no tose solamente cuando habla de su padre, sino también cuando habla de Freud, o cuando le habla a Freud, ¿no? Entonces, me parece que esa es como una de las claves. De hecho, el historial de Dora es anterior a que Freud desarrolle el concepto de transferencia, ¿no? Y me parece que nos muestra esto, ¿no? Que el síntoma se pone en juego en transferencia, y que bueno, cuando la transferencia se instala de manera, digamos, definitiva, el paciente puede reproducir ese síntoma con la persona del analista, ¿no? El síntoma, todas las formaciones del inconsciente, el síntoma, los sueños, como decía Diego, ¿no? Soñar con el analista, o bueno, los fallidos que tienen lugar en el análisis, en fin, digamos, todas las formaciones del inconsciente posibles. Claro, ahí hay algo que es, Freud se da cuenta de esto, bueno, con sus dificultades, porque ese tratamiento después se corta, en fin, pero lo cierto es que es tomado también como un objeto igual que el padre de la paciente, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo que es interesante, que es cómo nosotros podemos ocupar una posición de sujeto en el sentido que somos una persona que está ahí con nuestro nombre, nuestra profesión, nuestras creencias, nuestros valores, etc. O además, o principalmente, ser un objeto que se deja tomar por lo que trae el paciente, ¿no? Así es como podemos externamente adoptar distintas formas, distintos semblantes o distintos hasta personajes, ¿no? Donde para uno somos una especie de amigo, para otros somos el doctor, vamos tomando y ni hablar con los niños, ¿no? Donde un día somos la madre, otro día somos el padre, el hermano, una parte del padre, una parte la madre mala, la madre buena. Bueno, ahí nos damos cuenta que no contamos tanto como sujeto en sí mismo, ¿no? Sino que contamos como un enfrente. Esto es un aporte que, si bien Freud lo hacía directamente en la práctica, es un aporte que trae Melanie Klein, que en su famosa disputa con Anna Freud, cosa que no me voy a extender porque muchos de acá ya me han escuchado muchas veces, pero bueno, Anna Freud planteaba una transferencia, digamos, más conservadora, en el sentido de que lo que contaba era el analista como sujeto, pudiendo transmitirle al paciente sus valores, sus creencias y sus postulados, y presentándose como un ideal que el paciente tenía que seguir, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, bueno, que los niños pudieran dominar sus pulsiones y volver a ser adaptables o adaptados en el mundo social en el que estaban desadaptados por alguna razón sintomática, ¿no? Sin embargo, Melanie Klein dice, bueno, no, los niños hacen otra cosa con nosotros, que es que nos toman como objeto de transferencia. Entonces, a esto que creía Freud y que después continuó Anna Freud, de que por lo tanto los niños no podían hacer transferencia con un analista, por ejemplo, por su edad, ¿no? Porque teniendo 2 o 3 años no podían transferir sus vínculos del pasado sobre un analista, porque esos vínculos no están en el pasado, sino que todavía los estaban viviendo con los padres. Bueno, en fin, por todas esas cuestiones existía esta controversia entre ambas, y Klein es quien, como muchos ya saben, tengo más recontraluz. Pero, ¿te vas a quedar acá todo el tiempo? Mi iluminadora, tengo iluminadora. No te quiero condenar a esto. Ah, bueno, buenísimo. Qué copa. Dale, sí, después ponemos una vela. Bueno, entonces, Klein ahí se aviva de que lo que cuenta es que nosotros nos dejemos tomar como un objeto, que pasamos a ser un objeto en el sentido, volvió la luz. Es una locura esto, chiques. Bueno,
así estamos viviendo. Soy un objeto de Edenor en este caso yo. Bueno, entonces, vuelvo a mi lugar. Entonces Klein se da cuenta de que nosotros somos en realidad un objeto que pasamos a formar parte del interior de cada uno, ¿no? Entonces no somos solo aquel que está ahí externamente, sino que somos el que vamos a ser incorporados al interior de cada uno. Entonces, sea quien sea el sujeto que esté ahí, sea un niño, una niña de 2 años, por ejemplo, de 3 años, como hemos atendido y atendemos hoy en día, después de que Melanie Klein nos abrió la puerta para eso, un niño o una niña de 2 o 3 años puede establecer transferencia con nosotros, porque aunque todavía los vínculos con los padres no estén en el pasado, sino que sean presente, lo que transfieren sobre nosotros van a ser distintas modalidades internas de cómo estén procesando esas imágenes del padre, de la madre, de los hermanos, incluso, por eso también es una gran apertura, incluso aunque no estén, porque puede estar solamente la mamá o solamente el papá, ser una familia uniparental, ser una familia con 2 padres del mismo sexo. Bueno, puede estar siendo criado por un abuelo, una abuela, el niño o la niña, y sin embargo, no importa tanto cuáles sean las figuras externas que están ahí, ni si eso ha terminado ya, ese vínculo, sino que sobre nosotros igual se van a depositar y se van a proyectar las distintas cuestiones que hacen al mundo interno de ese niño o niña, entonces nos tomará como un hermano, como una madre, como un padre, lo tenga o no lo tenga, como una madre mala o buena, sea buena o mala la madre, en fin, empieza un infinito de combinaciones y de profundidades que ya se despegan del mundo externo en concreto, del paciente, y se despegan de quiénes somos nosotros externamente también. Entonces ya empezamos a ser un objeto en el mundo interno. Y bueno, eso es lo interesante que se abre, en especial después de Melanie Klein, porque también nos abre a nosotros, a nosotros incluyo a todos ustedes, y a nosotros dos en cuanto a lo que investigamos, a que ese proceso se da en distintas profesiones. No hace falta porque como claro, en este sentido no contamos estrictamente como sujeto del mundo externo, ¿quién impide? Bueno, se cayó Diego, me parece. Pero bueno, si interpreto bien lo que estaba queriendo decir Diego, le doy continuidad. ¿Diego? Entonces es así como las transferencias se van a dar con figuras de las más diversas. Siempre que Diego, esa figura... perdiste la conexión por unos 10, 15 segundos. Ah, bueno, ahora... Si querés repetir lo que dijiste, porque mientras estabas hablando se cayó la conexión. Ah, dale, ¿y ahora bien? Ahora más o menos, pero bueno. Bueno, no, resumo y te paso a vos. Dale. Todo esto hace a que con distintas figuras se pueda dar este juego, ¿no? Porque si el que está ahí es un acompañante o es un trabajador social o un docente, bueno, también este juego de proyecciones se puede producir y consistirá mucho en que haga ese agente que está ahí, si se deja tomar y hace algo con esto o si lo rechaza, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, a ver, un poco como para contarles acerca también del libro y de los propósitos del libro que de alguna manera reúnen todo lo que venimos conversando. El libro Testimonios de la Transferencia surge precisamente de un encuentro entre 2 personas, me parece, ¿no? O sea, es ya de por sí un libro que reproduce un encuentro, ¿no? En principio surge de una propuesta de Diego Velázquez, pero yo
siempre cuento, porque me parece que ese es como un testimonio en sí mismo, que la idea en Diego aparece a partir de un diálogo en auto con María Inés, con su mujer. Me parece que ese ya es un testimonio en sí, me tomo el atrevimiento de contarlo, Diego. Sí. En un viaje a la costa, Diego le comenta, ¿no?, a Inés que está pensando en la escritura de 3 libros, y cuando le cuenta esta idea, ella le dice, ese es el libro que tenés que escribir, ¿no? Entonces, bueno, digo, eso me parece que de alguna manera es un poco digamos, un relato de justamente esto, ¿no? De un encuentro entre dos, donde en el discurso algo destaca, ¿no? Algo es señalado y bueno, y a partir de ese señalamiento algo se mueve también, ¿no? Porque después de esa conversación Diego me propone escribir el libro juntos, y me dice esto, ¿no? Que había pensado en todas las oportunidades de simbolización que se dan en los encuentros más allá del consultorio analítico, y en el terreno que se despliega, ahí sí se cuenta con herramientas psicoanalíticas, en particular con la transferencia, ¿no? Y me dice algo que me parece que es lo más importante y lo que hace el libro, que es que la forma que él le quiere dar es la del testimonio, ¿no? Eh, y de ahí surge, creo, una idea muy valiosa que es la del testimonio como forma de relato en el libro. El libro Testimonio de la Transferencia está dividido en 2 partes, ¿no? En una primera parte hay una serie de capítulos teóricos en los que se desarrolla en profundidad el concepto de transferencia desde el psicoanálisis, haciendo un recorrido por Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, un poco de algunas cosas de las que estuvimos conversando recién, algunos de los historiales freudianos también. Y en la segunda parte están los testimonios, ¿no? En principio, todos los testimonios que se desarrollan en el libro tienen una particularidad, que es que están transcriptos tal cual fueron relatados, ¿no? Es decir, en algunos casos se trata de desgrabaciones, en otros de testimonios escritos que nos hicieron llegar los testimoniantes, pero lo que me parece importante es que no hay ninguna modificación, o sea que el relato es el relato tal cual como nos fue dado, ¿no? Por otro lado, otro fenómeno muy particular, a mi entender, es que por un lado el fenómeno que se pretende relatar en el libro, digamos, eh, es el fenómeno vivo del testimonio, ¿no? En todos estos testimonios se puede ubicar, digamos, alguien que tiene algo para decir y otro que está dispuesto a escuchar, ¿no? Me parece que es como el testimonio muestra esto. En todos los testimonios hay 2 personas, al menos 2, y algo que ocurre, ¿no? Una intervención, algo que tiene un efecto inesperado en alguno de los 2 sujetos, o en los 2, en algunos casos, y que se despliega ahí como una oportunidad de simbolización. Es decir, está el fenómeno relatado, que es el del encuentro, el diálogo, ¿no? Y algo inesperado, algo que sucede, algo inesperado. Pero además está eso que yo llamo el fenómeno vivo del testimonio, ¿no? Que es ese diálogo, esa conversación, eh, se sucede en otro diálogo que es el del testimoniante con alguno de nosotros 2, ¿no? Y ese testimonio va seguido a su vez, de un comentario de alguno de nosotros 2 que conversa con el testimonio, ¿no? Entonces, creo que el libro en sí es, además de su nombre, es un testimonio de esto que nosotros queremos contar, que es, digamos, el efecto que puede tener en la práctica el encuentro entre 2 personas, ¿no? Sí. Sí, sí, es interesante porque las cosas se van como transformando, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, hay un relato objetivo de algo que ocurrió entre 2 personas en distintos escenarios, como decíamos, ¿no? Que puede ser una escuela, un acompañamiento, un consultorio, etcétera, ¿no? Hay un relato, pero bueno, hay un relato que nosotros decidimos, a todos esos relatos decidimos darle la misma forma con la que la persona lo contó, ¿no? Y después el comentario ya lo modifica un poco, y después cuando lo volvemos a hablar se modifica, y cuando lo contamos en un lugar se modifica, y con el paso del tiempo se modifica. Es como las anécdotas, ¿no? Sí. Y está bueno porque nosotros mismos siempre le vamos agregando algo, y es una especie de trabajo de lectura que no tiene fin, ¿no?
porque que es lo mismo, es una operación analítica, lo mismo que ocurre en un análisis, por ejemplo, donde alguien puede contar una historia muchas veces, pero esa historia se va modificando con los sucesivos relatos y las sucesivas escuchas y los comentarios o puntuaciones que se le va haciendo a eso, de manera tal que hasta llega el punto donde alguien cambió su historia. O sea, es como un método para modificar el pasado, ¿no? Una cosa que siempre la humanidad soñó, cómo modificar el pasado, cómo intervenir sobre el pasado. Bueno, a veces ocurre en los análisis que se modifica el pasado, porque una cosa se cuenta una vez, se dice una vez, y se le empiezan a hacer marcas a esa historia, y después de un tiempo el pasado cambió, es otro, ¿no? Y, y, bueno, nosotros mismos con esta investigación que sigue, porque seguimos recolectando testimonios y a nosotros mismos nos siguen ocurriendo cosas curiosas, esto también empezó así, siendo modificado, se modifica de a dos siempre, ¿no? Porque lo que vos decías, Flor, de cómo nace la idea, me voy acordando y le voy agregando cosas también, de que cuando primero es una cosa dando vuelta dentro de mí solo, ¿no? Pensando 3 ideas para 3 libros. Después se lo digo a Inés, que entre paréntesis ustedes la pueden conocer por psicología social, seguramente algunos. Bueno, le digo esto y me dice, ¿y por qué no escribís algo que le interese a alguien? Bueno, dale. ¿Cuál? Y eso, de los testimonios, de las cosas que le ocurren a los docentes, a los acompañantes, a todos ustedes, las cosas que siempre contás. Bueno, genial, es verdad, ese es el libro que hay que escribir. Y a su vez dije, bueno, pero esto entonces de a uno no lo voy a hacer de a uno, no sé por qué, hay cosas que sí, uno dice las escribo de a uno y otras que dice las escribo de a dos o de a más. Y dije, bueno, y a la manera también de los análisis, no es con cualquiera que vos decís, bueno, necesito otro más para escribir. Porque a veces sale, cuando uno no eligió al analista porque le tocó por algo, por la cartilla o por lo que sea, y igual, bueno, después se adoptan mutuamente y las cosas salen bien, pero muchas veces hay una elección, ¿no? Donde alguien dice, bueno, yo quiero contar algo, pero se lo quiero contar a esa persona, no a cualquiera, ¿no? Ahí hay un detalle, ¿no? Yo quiero hablar de lo que me pasa o de lo que me pasó, de lo que me está pasando, pero no solamente quiero hablarle a alguien en especial, que a veces ya hacemos esa selección en nuestra cabeza de a quién es al que realmente nos interesa contarle eso, ¿no? No es solo contarlo. Y después, bueno, habrá un acto mutuo de adopción donde nosotros mismos vamos a decidir escuchar a alguien o alguien va a decidir escucharnos a nosotros, y no es por el solo hecho de que consultamos o tenemos que trabajar con alguien. Por ejemplo, pienso en un acompañamiento, ¿no? Donde a un acompañante le toca a su acompañado. Después va a tener que haber una adopción mutua, donde va a haber una decisión de, bueno, solo se deja en una burocracia o en un cumplimiento de un trabajo, que también puede aportar cosas, o empieza a pasar algo entre esas dos personas que se adoptan mutuamente y ya es que alguien le quiere decir algo a ese y ese quiere escuchar a ese, ¿no? Porque se necesita esa adopción mutua que a veces podemos no realizar nosotros mismos con un paciente. Totalmente. Y bueno, podemos decir, a este no lo puedo escuchar o no voy a poder hacer algo, o bueno, y salimos de eso y lo enviamos hacia otra persona. Pero me parece que, bueno, y creo que esto ocurrió cuando nosotros con Florencia empezamos a investigar estos asuntos también, que es, bueno, ¿con quién voy a pensar sobre esto? Y ahí nos dimos cuenta de que hay un montón de situaciones que cuando también vamos hablando sobre estas cosas en público, a muchos y muchas se les empieza a despertar sus propios recuerdos de episodios curiosos, de episodios muy llamativos, inesperados, creo que eso es quizás la clave, ¿no? Sorpresivos, porque cuando la transferencia ocurre, tiene que sorprender a ambas partes, ¿no? Porque nosotros podemos estar más preparados para decir, bueno, voy a recibir la transferencia de alguien, pero si eso va a ocurrir y de qué modo va a ocurrir, generalmente es una sorpresa
y es una sorpresa para los dos que están, ¿no? Por más que uno sea un especialista o por más que uno de los dos esté en una posición asimétrica de ser el que estudió o el que va a realizar una operación ahí, en general hay episodios que cuando tienen esa potencia sorprenden a ambas partes, ¿no? O sea, es Totalmente. como realmente lo picante de esto, ¿no? Que es, no sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos cómo va a ocurrir, pero a veces ocurre eso que es inesperado para los dos, ¿no? Sí. Bueno, me acordaba recién mientras te escuchaba, Diego, que una vez vos dijiste algo que me pareció que estaba buenísimo para pensar la transferencia, que es también cuántas veces o con cuántas personas uno, digamos, tiene esa relación particular, ¿no? O hace transferencia, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Como que hay casi como una capacidad limitada, un poco como lo que pasa con el amor también, ¿no? O sea, ¿de cuántas personas nos enamoramos a lo largo de nuestras vidas? Bueno, probablemente es un número limitado de personas y lo mismo sucede, me parece, con la transferencia, ¿no? Digo, esa persona que se transforma en ese lugar de referencia, ¿no? Y con quien esa persona que uno dice, tengo ganas de contarle, quiero ir a hablarle a ¿no? Quiero hablarle a esta persona. Bueno, me parece que es como el indicador de la transferencia, ¿no? Y a mí, cuando vos me hablaste del libro por primera vez, me pareció que estaba buenísimo, en particular por mi experiencia como acompañante terapéutica, porque efectivamente pasa algo respecto de la práctica del acompañamiento terapéutico y habiendo estado ahí también lo puedo ver tal vez de otra manera, que es que muchas veces la transferencia pasa en ese espacio, ¿no? Pasa con el acompañante terapéutico, Sí. trabajando en salud mental o en discapacidad, con pacientes que tal vez tienen niños, adolescentes, adultos, ancianos, digo, de todas las edades y de las patologías más diversas que se nos puedan ocurrir. Muchas veces trabajamos con pacientes que tienen un equipo profesional enorme, trabajando, interviniendo, ¿no? Psicólogo, psicopedagogo, maestro de educación especial, acompañante terapéutico, psiquiatra, pediatra, digo, hay 1.000.000 de profesionales trabajando con el paciente, y digo, si bien es cierto que a veces la transferencia puede estar, digamos, dispersa o repartida en el equipo y eso de alguna manera descomprime un poco, muchas veces pasa que la transferencia está con uno de esos profesionales y a veces toda nuestra tarea es poder identificar dónde está la transferencia, ¿no? Y acompañar todos a sostener que esa relación, digamos, ese vínculo donde la transferencia está, se sostenga, ¿no? Y muchas veces eso pasa con el acompañamiento terapéutico, ¿no? Hay una frase que siempre resuena, ¿no? En el acompañamiento terapéutico, por lo menos desde la práctica en DESIR, de pensar el acompañamiento terapéutico desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Por supuesto que cuando digo esto, no pienso que basta con pensar el acompañamiento desde el psicoanálisis para ser analista, ¿no? Así como tampoco creo que cualquiera que tenga un diván y reciba pacientes sea psicoanalista, ¿no? Pero digo, me parece que la posición de poder pensar la práctica y poder pensar esa herramienta y esa referencia en la que nos constituimos muchas veces para un paciente, ¿no? Alojar eso es una condición que allana mucho el camino, ¿no? Para decirlo de alguna manera. De un tratamiento de un paciente, ¿no? Saber que la transferencia es con uno, bueno, me parece que allana mucho el camino para el tratamiento de ese paciente. Sí, sí, sí. Y me parece que está bueno esto que traías, porque una cosa que estuve pensando últimamente es cómo, en especial, hay algunas figuras como los acompañantes terapéuticos o los y las docentes, en especial, por ejemplo, integradores, ¿no? Que están teniendo una oportunidad, primero, bueno, de trabajo, de mucho trabajo, pero una oportunidad que me cayó una ficha hace unos días o semanas, que es el contacto frecuente con
con la persona, ¿no? Que es algo que hasta nosotros mismos, los psicoanalistas, estamos luchando por sostener y que a veces es muy difícil, ¿no? Estoy leyendo muchos textos o investigando de algunos autores que, bueno, por X cosa traen un poco o hacen recordar o refieren la tradición que existió en un momento, desde Freud y hasta hace algunas décadas, de tener mucho contacto con el paciente, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, las sesiones frecuentes. Ustedes saben que Freud, también Melanie Klein y muchos de esa época atendían a los pacientes 5 o 6 veces por semana, hoy parece una locura, ¿no? Pero bueno, décadas después y casi hasta hace algunas décadas, se veía a los pacientes a veces 4 veces por semana, 3 veces por semana, muy habitual también 2 veces por semana. Yo mismo en un momento hice un análisis, o sea, como paciente, ¿no? Que tenía el marco de 3 sesiones semanales. Parece hoy una locura, ¿no? O cómo se fundamentaría eso. También podemos hasta discutir si es necesario o no, si se puede hacer el mismo trabajo una vez por semana. Bueno, hay un montón de fundamentaciones de ambas cosas, ¿no? Pero investigando un poco sobre cómo se fundamentaba eso, no, me interesó más que nada, no para poder hacerlo ahora, porque es medio impracticable, pero sino cómo se fundamentaba. Había una cosa muy fuerte que era la valorización del contacto cotidiano prácticamente con alguien, ¿no? Entonces, en el contacto cotidiano hay una posibilidad de que muchos aspectos no queden disociados y que queden por fuera del vínculo, ¿no? Sino que todo lo que le ocurre a alguien está siempre ahí presente y en superficie para ser recolectado por esa persona que lo ve muy seguido. Y hoy los análisis no son así, prácticamente hay muy pocos que son así, y a veces luchamos para fundamentarle a los pacientes que es importante que vengan una vez por semana, que es el contacto mínimo a veces que hay que tener, pero a veces no podemos por distintas razones, ¿no? Desde económicas hasta de transporte, culturales, de costumbres. Bueno, hay un montón de razones por las cuales a veces es difícil, pero los acompañantes y las docentes, por ejemplo, integradores, tienen ese insumo de estar todos los días con alguien, por lo tanto, llegar a ver cosas que no vemos los analistas. Y, y sobre lo cual es muy interesante que se pueda tener herramientas para poder operar o hacer algo o simplemente observar, nada más, porque a veces es simplemente eso, simplemente o no, grandemente eso, de ser un testigo de ese movimiento cotidiano, de esa cosa en superficie, de esa cosa constante, donde entonces, por lógica, hay figuras que empiezan a conocer al paciente de una manera mucho más profunda y donde el lazo se empieza a hacer muy sólido y de repente nosotros, como analistas que vemos al paciente una vez por semana, quedamos medio pintados ahí porque la verdadera relación está transcurriendo en otro lado y a veces, como decía Florencia, la operación analítica de un psicoanalista puede consistir en saber observar eso y saber apoyar que la transferencia está ocurriendo quizás con otra figura, justamente como decía Flor también en el fárrago de los tratamientos que algunos niños y niñas tienen, por ejemplo, de ver a 5 especialistas y demás. Hay que quizás saber correrse o saber distinguir realmente con quién está ocurriendo la relación transferencial y tratar de apoyar ese vínculo, que no da lo mismo porque los demás quizás pueden ser intercambiados, porque un especialista deja de trabajar en un lugar y viene otro en una institución, por ejemplo, y hay reemplazos y todo, pero a veces hay alguno que es irreemplazable, ¿no? Es como, pienso en la figura también del profesor de secundaria, o a veces también en la universidad cuando se puede armar algo de comunidad como tenemos nosotros en Lomas, pero pensemos si no en el secundario, donde profesores hay muchos, incluso puede haber muchos buenos, puede haber otros mejores, pero la transferencia se da con uno, ¿no? Es con quien uno recuerda que le produjo marcas en su vida, más allá, y capaz que es de la materia que no te gustaba, o capaz que es que no era el mejor profesor técnicamente, pero sí se distingue bien con quién se armó algo que dejó una marca, ¿no? Bueno, eso creo que
por ejemplo, la figura del acompañante terapéutico está teniendo acceso a ese insumo. Después será toda una cuestión qué se hace con eso, cómo se puede utilizar, bueno, qué curso se le da, pero está teniendo acceso a una profundidad que muchas veces no tenemos en los consultorios, ¿no? Por eso lo interesante de manejar estas cosas. Sí, sí, totalmente. Sí, pensaba incluso que a veces es esa persona que vos nombrabas, ¿no? Ese docente que te acordás, esa persona que cruzaste en algún lado, ese, no sé, ese profesional que te contuvo en algún momento en el que estabas, no sé, en una clínica, internado o cursando, no sé, digo, que en alguna situación en particular dijo algo, ¿no? A veces ni siquiera es el rostro de la persona, ¿no? Es lo que la persona dijo, ¿no? Sí. Cómo hay frases, y yo creo que si cada uno hace como un trabajo así de, ¿no? de pensar un poco, hay 4 o 5 frases que nos dijeron o situaciones de nuestras vidas que si hacemos un poco de esfuerzo y las recordamos son como esas situaciones que nos marcaron, ¿no? Y que de alguna manera no digo que después de eso, que a partir de eso haya sido un antes y un después, pero sí cosas que en determinados momentos las recordamos y nos orientan, ¿no? O nos marcan un poco el camino, de alguna manera, ¿no? Y en relación al acompañamiento terapéutico, pienso esto, ¿no? Que es un terreno, digamos, en este sentido sumamente fértil, ¿no? Para la práctica, precisamente porque, en principio, por una de las cosas que nombraban en el chat alguna de las compañeras en relación a lo cotidiano, ¿no? Me parece que hay algo de la cotidianeidad del acompañamiento terapéutico que de alguna manera facilita, ¿no? Cierta condición para la transferencia, ¿no? O puede que no también, pero bueno, la cotidianeidad en un punto me parece que facilita bastante, inclusive muchas veces para cuando hay un paciente que tiene muchos profesionales y personas interviniendo en su tratamiento, el acompañante terapéutico, que tal vez es la persona que va a la casa del paciente, ¿no? Y que está en la casa con él de lunes a viernes, o con una frecuencia horaria mayor que el resto de los profesionales, ¿no? Como que tiene esta cuestión de la cotidianidad y tiene esta cuestión de que de alguna manera es el único, y me parece que esto no es poco, que juega de visitante, ¿no? Digo yo siempre, o sea, que va a donde el paciente está, ¿no? O sea, muchas veces como acompañantes nos encontramos con esas situaciones, ¿no? Y ahora por ahí la virtualidad un poco rompió de alguna manera con eso, porque hay encuentros, los encuentros rompió digamos, o modificó los encuentros que antes eran en consultorio, ¿no? Pero bueno, en el acompañamiento terapéutico se da mucho esto de que uno va hacia donde el paciente está, ya sea en un hogar, en una clínica, en su casa, donde sea que el paciente esté. Entonces, eso que hacemos en los acompañamientos terapéuticos, otros profesionales no tienen esa herramienta, porque reciben a los pacientes en sus consultorios, ¿no? Me parece que esa es digamos, otra de las herramientas del acompañamiento terapéutico que genera condiciones, por lo menos para el desarrollo de la transferencia, muy explorables, por lo menos, ¿no? Y bueno, y en relación a esto, de las oportunidades de simbolización que se despliegan en el acompañamiento terapéutico, digo, me parece que es fundamental, e insisto, no se trata ni de ser psicoanalistas ni de dedicarse a estudiar psicoanálisis para el acompañamiento terapéutico, pero sí me parece que de la importancia de saber que en la práctica, muchas veces, muchas de las cosas que podemos llegar o muchas de las intervenciones que podemos llegar a tener respecto de otro, pueden tener un efecto muy importante, ¿no? Si están, digamos, ligadas además a cierta escucha, ¿no? A cierta capacidad de escucha de lo que al paciente le pasa, de lo que está diciendo, de lo que está contando, ¿no? A veces ni siquiera se trata tanto de lo que decimos, sino de poder señalar
algo que el sujeto dijo, ¿no? Ayudarlo a que el sujeto se escuche. Y es algo sumamente espontáneo, ¿no? No es algo que uno pueda planificar. Bueno, ahora cuando diga esto, entonces le voy a decir, ¿no? Me parece que es algo que se da de manera sumamente espontánea y que cuando se resignifica para los dos, o sea, para el paciente o la persona en cuestión, digamos, la persona que es escuchada y aquel que interviene, ¿no? Es casi como que tiene un efecto sorpresivo para los dos, ¿no? Creo que eso en la práctica también se verifica mucho, el efecto sorpresa de una intervención, ¿no? Como también el efecto sorpresa de intervenciones que no recordamos haber hecho, ¿no? Entonces, sí, a partir de que vos me dijiste esto, pasó, no sé, me fui pensando y pasó todo esto y yo no recuerdo haber dicho eso, pero bueno, no importa, ¿no? Porque es un poco también lo que decía Diego, es el objeto interno, ¿no? No importa tanto si lo dije o no lo dije. Digamos, para el paciente sí. Debemos dar la licencia, no entendí la pregunta, perdón. Bueno. Sí, bueno, ya veremos de qué se trata. Sí, está bueno, creo que este asunto de la sorpresa es interesante. Ah, la asistencia. Bueno, hay un link que se va a subir, creo que al chat, ¿no, Paula? Lo vas a subir al chat sobre un link en el cual se da la asistencia. Sí, en el chat lo vamos a subir dentro de un ratito. Genial. Bueno, sí, me parece que este elemento de la sorpresa es interesante en la medida que realmente puede ser aquello que, como decías, Flor, se recuerda, ¿no? Porque el que pasa por una experiencia de sorpresa en un vínculo no lo olvida, son las cosas que quedan, ¿no? Sobre todo la lectura que se puede hacer de eso, es como realmente creo que son las marcas a veces son las marcas de un análisis, las marcas de un vínculo, ¿no? Y cómo hay que estar como, por un lado, entrenado y preparado para esta sorpresa, pero no en el sentido de que tengamos que estar todo el tiempo esperando que se produzcan cosas espectaculares, porque a veces puede pasar meses y años y no darse ninguna de estas cosas, pero se está armando el terreno de la relación para que en un momento algo aparezca, porque si es sorpresivo no lo podemos prever, ¿no? Ni cuándo va a ocurrir, ni de qué forma va a ocurrir, y a veces es como, me parece que es como cuando, por ejemplo, hay personas que ven el partido de la selección argentina y dicen, ah, mira, Messi está caminando, no hace nada, ¿no? Bueno, porque lo estás viendo 90 minutos y en el Barcelona ves los goles, ¿no? Pero para que ocurran los goles o el momento en que gambetea 5 personas, bueno, hubo 80 minutos donde parece que no pasa nada, donde está caminando, donde está mirando, hasta que en un momento algo sorprende. Pero para eso hay que estar también 80 minutos, no se puede estar todo el tiempo brillando ni esperando una sorpresa de todo, ¿no? Y en nuestro trabajo es igual, a veces es el desafío de tener una parsimonia y una paciencia, de que no va a haber cosas espectaculares. En nuestro caso, por ejemplo, no es que van a haber interpretaciones espectaculares. La mayoría del tiempo transcurre en un estar sosteniendo y siendo testigo de las cosas que ocurren, y para ser testigo tenemos que no estar en primer plano y estar ahí presentes, estar acompañando, estar pensando, estar recibiendo, pero sobre todo con un desarrollo de una paciencia y una parsimonia a la espera de que algo ocurra o no, pero bueno, hay un momento que ocurre y nos sorprende, ¿no? Es lo que vos decías, Flor, esas cosas que después quedan como marcas, ¿no? De lo que dijimos o de cómo se escuchó lo que dijimos, ¿no? Porque, bueno, como el público se renueva, puedo contar algunas veces, algunas cosas las cuento de vuelta, pero por ejemplo, con una paciente que estoy viendo ahora hace 2 años, la había atendido en un periodo de medio año hace 20, ¿no? La paciente, por algunas razones, en una comunidad chica, la había vuelto a ver por la calle, saludar y nada más, pero después de 20 años me vuelve a consultar y en la primera sesión
de esa segunda etapa, pasados 20 años, cuando está por terminar, me dice, como vos me dijiste en la última sesión, y me dice una frase, ¿no? Bueno, ahí está la sorpresa. Primero, me encuentro con unas palabras mías dichas hace 20 años. ¿Las recordaba? No puedo recordar ese enunciado. Recordaba un poco el tema, pero también me sorprendí. Dije, mirá cómo pensaba yo hace 20 años, o cómo pensé, cómo dije esto. Quizás hoy no lo diría así, o no sé, pero me sorprendió. Fue como ver una película del pasado, ¿no? De mi pasado, como si me hubiera traído la persona, cómo hablaba yo en ese momento, y le dije, qué memoria, esto, porque debe haber ocurrido hace, no sé, le digo, 18 años, 19 años, 20 años, me dice. Sabía además la fecha de eso, ¿no? Y bueno, dijo la última sesión, como el paciente que se refiere a la sesión de la semana pasada, como me dijiste en la última sesión. No me dijo como me dijiste hace 20 años. Hubo una continuidad donde entiendo que superviví como objeto dentro de ella, y ella dentro mío, porque la verdad que si no, o puedo no acordarme ni quién es, ni acordarme de lo que le dije, ni haberla recibido, ni entender que había una continuidad en eso, pero ahí vemos cómo somos un objeto que empezamos a formar parte del mundo interno de otro, no sabemos cómo vamos a circular por adentro de esa persona, ¿no? Totalmente. Bueno, y esas son las sorpresas realmente, ¿no? Hay cosas que, imagínense, esa sorpresa en el interior de un vínculo, cómo une a dos personas, ¿no? Esto te une 20 años, te puede unir 20 años más. Más allá de que después puede pasar semana tras semana, donde, bueno, hay cosas, relatos, y estás ahí, decís una cosa, decís otra, la mayoría sin gran espectacularidad o sin gran importancia, pero bueno, es ese vínculo que pudo alojar algo para que ocurra esa sorpresa, ¿no? Es como, bueno, así tienen que transcurrir el 90% de los partidos de Messi para que en un momento se encienda y provoque la sorpresa, ¿no? Bueno, a eso estamos enfrentados y es interesante ver cómo esa cotidianidad de la integración, del acompañamiento, nos acerca el insumo para eso. Después es todo un desafío, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo intervenimos? ¿Qué lugar le damos? Bueno, es todo un desafío y también es muy, por supuesto, en el caso por caso, ¿no? Y en el estilo también de cada uno y demás. Pero sí, lo que está bueno es que estamos, sobre todo en esas prácticas, recibiendo una cotidianidad que es donde se puede llegar a albergar lo profundo, ¿no? Porque en esa cotidianidad, lo profundo, ¿dónde lo vamos a ver? Y bueno, en algún fragmento de lo cotidiano, ¿no? Y los y las acompañantes y los docentes y demás, y a veces los que tienen esa relación personalizada con alguien, son los posibles testigos de esas cosas. Quizás después no ocurren, o sí, pero son los posibles testigos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Leía recién en el chat este comentario, ¿no? Que resignificar el vínculo transferencial y el espacio para que se aloje juega un papel importante ahí para invitar y dar lugar a que aparezca el efecto sorpresa. Y lo que pensaba es que ese efecto sorpresa, ese efecto de sorpresa que tiene a veces eso que dice el paciente o lo que se le dice al paciente, ¿no? También es un efecto que recae sobre la misma persona del analista, ¿no? Sobre la persona que acompaña o digo, quien está, quien está ahí, ¿no? En ese lugar de referencia, ¿no? Me parece que es un poco también lo interesante de nuestra práctica, ¿no? Sí. No Bueno, sé, podemos... eso, no sé si abrimos preguntas. ¿Vos qué ibas a decir, Diego? O vamos viendo los comentarios. No sé qué ibas. Se te está desconectando, ¿no?
Sí, ahora volví, sí. Ahí está. ¿Ibas a decir eso o ibas a agregar otra Sí. cosa? Perdón. No, quizás voy leyendo el chat y viendo algunos comentarios para que los podamos retomar. De paso, veo personas conocidas y queridas en el chat, así que les mando saludos. Jessica, por ejemplo, Anabela, en fin, Karina, bueno, los veo o en los cuadraditos y tantos otros. Analía, los veo en los cuadraditos por ahí. Bueno, sí. Me quedé con uno de los comentarios, ¿no? De Karina Mendoza. Por estos tiempos surge mucha manifestación de expresiones como que en la virtualidad se hace difícil la transferencia. ¿Se podría decir que la transferencia surge siempre, positiva o negativa, pero siempre para el tratamiento, o a veces directamente no surge? Cuando se habla de resistencia del paciente, ¿hay transferencia o esta se ve obstruida? Bueno, digo alguna cosita y te paso, Flor, también para que respondas Dale. esto. Sí. Yo creo que no es que siempre surge, ¿no? Si alguien viene a trabajar con nosotros o estamos trabajando con alguien, no necesariamente surge la transferencia. Puede quedar en una relación más profesional, que puede aportar sus cosas, ¿no? Por supuesto, sus ayudas, pero quizás no llega a desplegarse la transferencia. Cuando ya hay fenómenos como los que vos decís ahí, aparece la resistencia, ya tenemos que suponer que hay transferencia, ¿no? Porque si hay resistencia, quiere decir que hay algo importante que se está empezando a jugar. Si no, no hay resistencia, sino directamente hay alguien que se va. Porque una cosa es estar adentro de un lugar y tener resistencia a determinadas cuestiones, y otra es, bueno, ni aparece la resistencia porque te fuiste de ese lugar y no se jugó nada importante, ¿no? Lo mismo con la transferencia negativa. Si aparece la transferencia negativa es una gran cosa, porque lo que a veces tenemos como problema es que no llega a aparecer al primer detalle de algo que a alguien no le gustó, o no coincidió con lo que esperaba, o no es idéntico a lo que esperaba y demás, o hasta podemos decir, le molestó y se va, ¿no? Es como el amor en la virtualidad, digamos, ¿no? Alguien conoció a alguien, le dijo una cosa, no le gustó. Yo escucho un montón de esos relatos. No me gustó, ya está, tuvo eso que dijo, ese detalle, no me gustó. No lo llamé más o no la llamé más. Bueno, pará un poco, dale una oportunidad, ¿no? Bueno, en nuestros trabajos pasa lo mismo. Si hay algo que te molesta y te fuiste, bueno, ya no puede pasar más nada. Pero si hay algo que molesta y puede ser dicho, es un gran momento, ¿no? Cuando estamos en la confianza de que un paciente o un acompañante o un acompañado, digamos, por ejemplo, los relatos de acompañantes, de docentes integradores, cuando le pegó, ¿no? El chico o la chica le pegó una piña y espera al día siguiente para pedirle perdón, o se puso a llorar después que le pegó. Bueno, ahí ya están pasando cosas, aunque sean negativas o aunque sean positivas, pero ya quiere decir que está pasando algo, ¿no? Entonces, cuando tenemos acceso a la transferencia negativa, es que hay mucho trabajo ya que se empieza a hacer, porque el problema a veces tenemos en que ni se llega a eso, ¿no? A alguien ya no le gustó algo y se fue, ¿no? Totalmente. Y se fue Mira, a jugar otra cosa y se fue, ¿no? Justo me estaba acordando hace un rato de una viñeta, una pequeña viñeta de la práctica, que me acordé hace un rato y la dejé pasar y ahora dijiste esto y me la volví a acordar, así que la cuento. De una paciente que, bueno, vino a verme durante, supongamos, hace más o menos 8 años, vino a verme, supongamos, durante 5 meses. La primera entrevista ella me dice, siempre que empiezo terapia me termino yendo porque yo sé que en algún momento se va a venir la patada en la mandíbula, no me la voy a bancar y me voy a terminar yendo. Bueno, a los 5 meses, no sé, no pudimos, digamos, yo no pude identificar bien qué fue, pero efectivamente, evidentemente hubo una patada en la mandíbula y se fue. Al año me suena el teléfono, veo que es ella, y cuando la atiendo dice, hola Florencia, sí, ¿cómo estás? Le digo yo, no le digo, ¿cómo andás? Bien, mira, te llamo porque tuve un problema, me olvidé de tomar la pastilla y no sé si tendría que tomarla ahora.
claro, no estaba queriendo llamarme a mí, ¿no? Estaba queriendo llamar a otra profesional. Entonces, mirá, yo la verdad que no te puedo responder si tenés que tomar la pastilla o no tengo ni idea, pero sí te digo que te espero, no me acuerdo, el miércoles, supongamos. Ella se sorprendió, ¿no? Pero, ay, no me podés contestar por acá, no sé, le digo, vos me estás llamando, bueno, hubo toda una comunicación ahí confusa hasta que ella se dio cuenta que me había llamado a mí, y bueno, y volvió a análisis, ¿no? Esto hace 6 años, ¿no? Y sigue en análisis todavía. Me lo recordé el caso por esta cuestión de la sorpresa, en principio porque a mí me sorprendió el llamado, y digamos, y las características del llamado tuvo un efecto de sorpresa en ella, y por otro lado, por esta cuestión de la transferencia negativa, ¿no? O sea, ella se fue, digamos, podría decir que se fue en transferencia, con una transferencia claramente negativa, pero eso fue una condición para el análisis, porque a partir de ese momento, a partir de que ella vuelve a análisis, yo diría que empezó el análisis con ella, ¿no? Bueno, Sí. nada, me acordé, Sí, me parece que la clínica siempre es... sí, Siempre está bueno porque en la pastilla a la que se refería no era por la quebradura de mandíbula, ¿no? Que le aplicaste, no, no no, era no. por la quebradura de mandíbula, no. Listo, perfecto. Eh, No, no, eso me recorrió ¿qué- mucho qué- antes. pero qué oportunidad, ¿no? Porque ella misma diciendo que va anticipando que va a huir de ahí, es la primera vez que pudo no huir del todo, ¿no? Conservar algo y volver. Exacto. La verdad que es interesante porque no siempre se da esa oportunidad. Ya eso es una cosa que habla bien de la paciente y del analista, ¿no? Es que se ve que ocurrió algo, evidentemente, aunque ella decía que las cosas ocurren poco y se terminan, ocurrió algo más que hizo que no se terminara, se recuperara de la patada en la mandíbula y volviera. Y volviera. ¿No? Y realmente son cosas privilegiadas porque también los contextos no ayudan para eso, ¿no? Estamos muy formateados a que si algo es como un supermercado, ¿no? No te gustó, te devolvemos la diferencia o lo cambiás, o tiene que ser estrictamente adecuado, ¿no? Como si fuéramos un celular donde, bueno, si algo no cumple o no te alcanza, vos te bajás una aplicación o le agregás memoria, pero nunca estás insatisfecho, siempre hay algo que se va a ajustar exactamente a tu anhelo de consumo. Y bueno, a veces quedamos medio metidos en esa lógica, donde alguien viene, nos consulta para probar, como dicen ahora también algunas presentaciones, ¿no? O mensajes, donde está tanteando a alguien, pero tanteando por conceptos de consumo de mercado, ¿no? ¿Cuánto cobrás? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Cuánto tiempo me vas a atender? Y no por la llegada en el sentido que decíamos antes, por ejemplo, a que sabe, aunque no te conozca, pero por una referencia o por algo, que te quiere hablar a vos, ¿no? Ahí marca una diferencia muy grande, ¿no? Pero a veces estamos sometidos a esas lógicas de consumo, donde, bueno, de esa manera viene alguien y de esa manera se va. No le gustó algo, no hubo un detalle que le desagradó, no es como esperaba, no quería asumir el compromiso que implica un trabajo con otra persona. Bueno, listo, un detalle que le desagradó es el final, ¿no? Totalmente. Y ahora se puede desarrollar esa transferencia negativa donde alguien te puede llegar a decir estas cosas o te puede llegar a decir no tenía ganas de venir. Es una gran cosa, pero porque está ahí, te está ahí diciéndote no tenía ganas de venir, ¿no? Es diferente al que no apareció nunca más, ¿no? O la patada en la mandíbula, que lo posiblemente puede ser que no se lo haya podido decir a nadie lo de la patada, ¿no? Simplemente la sufría la patada y se iba. Y se iba, es muy probable. No tenía ninguna simbólica la patada. Es muy probable. Y aparte quedó como un significante al interior del análisis ahora, ¿no? Entonces yo le digo, ¿para qué se viene la patada? Entonces Claro. bueno, me preparo, ya quedó como un código entre, Sí. nosotros. Está buenísimo porque lo que antes era una patada en el sentido real o literal del término,
pero como la sufría como una patada, que seguramente no se la pudo decir a nadie en esos términos, pero con vos empezó a tomar un sentido de, pues lo que decíamos al principio, ¿no? En la historia de la relación ya es es la patada en la mandíbula en la historia de una relación. Ya no es una patada, digamos, ¿no? Es Sí. este producto que crearon entre las dos. Totalmente. Y bueno, ahí la verdad que ya hay mucho, ¿no? Y es interesante el desafío de cómo en otros contextos se puede aparecer esto y qué hacemos, ¿no? Eso me parece que también es, porque bueno, para muchos y muchas de ustedes también es la misma situación. Nos toca un acompañamiento, nos toca un alumno, etcétera, y puede quedar ahí en eso y se realizará el trabajo, o puede ocurrir alguna otra cosa ya propia del vínculo de esas dos personas, ¿no? Totalmente. Sí, y había, me pareció muy había un comentario de, bueno, una pregunta en relación a si era posible la transferencia en la virtualidad. No recuerdo bien cómo estaba formulada, pero me quedé pensando, ¿no?, en esa pregunta. Digo, si es posible que se establezca la transferencia en la virtualidad. Yo no sé vos, Diego, qué pensás. Yo pienso que sí. Sí. De hecho, pero pienso que sí ahora, no sé si antes pensaba que sí, ahora estoy como muy atravesada justamente por esto, ¿no? Pero sí me ha pasado en este periodo de recibir consultas de personas que no se habían analizado conmigo antes, y ver efectos, ¿no? Digamos, o manifestaciones del fenómeno de la transferencia en la virtualidad, ¿no? Me parece que es un fenómeno que vamos a tener que probablemente estudiar y sobre el que vamos a tener que, digamos, generar contenido más a posteriori, ¿no? Pero yo creo que absolutamente, ¿no? No solo, me parece que el desafío no es respecto de los tratamientos que ya venían, sino respecto a los tratamientos que empiezan, ¿no?, en la virtualidad, de pensar, bueno, cuál es la forma que toma la transferencia, ¿no? Probablemente sea la misma en términos de formaciones del inconsciente, pero la forma en que se expresa tal vez no. ¿No? Sí. Sí, la verdad que es como muy amplio e infinito lo que se está abriendo, ¿no? Pero sí, como cuestión así de principio, coincido que por supuesto que la transferencia sigue ocurriendo, más allá de que vayan cambiando las formas, ¿no? Bueno, voy leyendo algunas cosas del chat. A ver, bueno. Anabela, porque la resistencia aparece cuando algo se le impone, tal vez interrogar sobre lo obvio de la intervención posibilita y abre caminos para poder acceder, sí, exacto. Analía, para poder hacer algo con ello. Decías de está bueno estar advertido de esta posibilidad transferencial. Sí, está bueno, Analía, como lo decís, de paso, hola Analía, te saludo. Analía está en nuestro libro, al que nos referíamos, hay un testimonio de ello, ¿no? Bueno, sí, claro, hay que estar atentos a esa posibilidad, exactamente, porque tampoco está dado de entrada que por esta posibilidad ampliada de la transferencia, digamos que ya sí o sí se va a producir con el acompañante, el docente, etcétera. Por supuesto, hay que estar abierto, como vos dijiste, a la posibilidad de que eso exista o no, ¿no? Y a partir de ahí hacer algo, pero siempre es una posibilidad, por supuesto. Lo mismo, bueno, esto que decía o no sé si lo dije o lo pensé, como dijo Homero, pero lo leo de vuelta, creo. Sí, claro, no lo había leído, de Anabela. Creo que el resignificar el vínculo transferencial y el espacio para que se aloje juega un papel importante ahí, sin forzarlo, para invitar y dar el lugar a que aparezca el efecto sorpresa. Sí, exactamente, Anabela, y de paso también te saludo. Son todos rostros queridos. Algunas, yo algunas los conozco, algunas las conozco. También, sí, bueno. También, sí. Sí. Las voy empezando a conocer un poco más. Sí. Bueno, acá leo un comentario de Noelia Martín. Yo dejé a mi psicólogo porque me suspendía mucho
retomé con una psicóloga con la que estuve muchos años, pero sueño con el que dejé. Mirá qué bueno. Muy bueno. Porque Me te hizo reír. suspendí, claro. Te dejó algo en suspenso. Te lo dejo ahí. Te lo cobro en la que viene, te la cobro la interpretación esa, pero bueno, no hay problema. Bueno, sigo leyendo, pero a ver, Karina Mendoza, pero en los casos de los niños, tal vez lo que cuesta es que debe haber un mediador que no siempre está dispuesto. No sé si te referís a otros actores como las instituciones o los padres, o bueno, en fin. Bueno, y gente que nos agradece. Entiendo un poco respecto a eso en relación a la práctica con niños, que entiendo que a lo que se refiere también es que tal vez el niño solo frente a la pantalla no puede, ¿no? Y a veces, no sé, la persona responsable adulta no se presta, ¿no? Para acompañar ese proceso. Es verdad que con los niños cuesta más el inicio no la continuidad, de los tratamientos que venían no sé a vos, Diego, Sí. cómo lo viviste. Los tratamientos de niños que ya venían, digamos, de antes de la cuarentena, pudieron tener su continuidad, pero los tratamientos que tuvieron que empezar, en mi caso Sí. hubo algunos que hubo mucha dificultad y se orientó más hacia los padres que hacia el niño en particular. Coincido totalmente, sí, sin haberlo hablado antes, coincido. Se dio mucho más fluida la entrada de pacientes nuevos, adultos o adolescentes, sin importar la virtualidad, que de niños que empiezan en la virtualidad, que es algo más complicado, ¿cierto? No así como dijiste de los niños que continúan virtualmente, pero ya veníamos trabajando presencialmente, ¿no? Lo que me gustó mucho de las sorpresas también que vamos descubriendo con la virtualidad es pacientes adultos adultos jóvenes o no tanto, que empezaron a analizarse de manera virtual sin hacer ninguna referencia, que yo, por ejemplo, en los primeros días de la cuarentena esperaba referencias del tipo, bueno, empezamos así, qué raro, pero ojalá nos podamos ver personalmente. Yo esperaba que dijeran eso, porque tal vez era lo que yo esperaba, ¿no? Pero vi que todos los que empezaron, que no son niños, lo dieron por hecho que, bueno, que este es un soporte nada más. No me hicieron referencia a nada, ni a dónde vivo, porque hasta te habrá pasado, empecé a atender pacientes que si fuera presencial no los podría atender porque no atiendo a donde están ellos y no podrían venir tampoco a donde estoy yo, pero sin embargo se armó así y ya está, ni les importa. No, Y está totalmente. bueno. El soporte nada más lo Totalmente. que cambia. Incluso trayendo, digamos, para hablar un poco de todo en este sentido, me pasó en particular con un niño que rápidamente en la primera entrevista, chao, hasta luego, en Chau. la primera entrevista rápidamente se enganchó con la modalidad. Enseguida, y digamos, y a los días me escribió la madre para decirme que quería que el nene ya le pedía que quería que llegara a la sesión, ¿no? Que tal vez eso mismo, si bien con los niños a veces es más fácil, a veces no, pero tal vez eso mismo en el consultorio hubiese llevado otro tiempo, pero el formato, ¿no? La cuestión de que había sido por la computadora y que habíamos estado jugando con el Paint y qué sé yo, lo enganchó más rápido. O sea, digo, tal vez a veces inclusive el medio para los niños, sobre todo que están como muy acostumbrados, los niños de esta generación, hasta puede ser más amable, ¿no? Para la transferencia. El tema es encontrar, bueno, nada, el recurso y obviamente que del otro lado el adulto o la adulta colabore con establecer, ¿no? Mínimamente el encuentro. Sí, y además pensaba también cómo, obviamente, quizás con los niños nuevos que se incorporan ahora en la virtualidad tiene sus dificultades, tiene sus ventajas también, pero a mí me hizo pensar mucho de que todo formato tiene una pérdida, ¿no? Porque obviamente no vamos a decir que es igual lo virtual porque se pierde el cuerpo y la presencia del cuerpo, pero se pueden ganar otras cosas y presencialmente también hay cosas que se pierden, ¿no? Porque a mí me pasó especialmente con adolescentes
que apenas les di la oportunidad, adolescentes que ya venía atendiendo presencialmente, apenas les di la oportunidad de elegir cómo íbamos a trabajar y apenas incluí que una de las posibilidades era el chat escrito, no, 100% el chat escrito, ¿no? Y ahí, bueno, tuve comentarios de padres o madres que me decían, che, pero esto no tendrás que verlo una vez por videollamada, porque para sí ves algunas cosas que, no como que era insuficiente, o sin embargo, adolescentes que están a fondo con la sesión en chat escrito y aparecen cosas que no aparecían personalmente, presencialmente, ¿no? O sea que en todo, bueno, en todo soporte, alguna cosa se pierde, alguna cosa se gana. Totalmente. Pero lo que se juega de fondo es otra cosa. Y no es, sí me parece que descubrimos que no es el tratamiento de manera remota, no es una versión menor del tratamiento presencial, ¿no? Como me dijo la abuela de un paciente psicótico, me dice, pero ¿cómo? ¿Están haciendo las sesiones por chat? Sí. ¿Y cuesta lo mismo la sesión por chat que cuando lo veías en el consultorio? Sí, señora, cuesta lo mismo. Y me dijo, no me parece. Bueno, está bien, ok, pero cuesta lo mismo. Tienes razón, en realidad cuesta más. Que podría costar más, claro. Bueno, no se me había ocurrido. En la próxima aplico eso. Sí. ¿Hay más cosas del chat? Igual ya estamos por cerrar, ¿no? Estamos ya sobre la hora, ¿no? Bueno, pero bueno. Podemos ir agradeciendo a todos, los conocidos y los desconocidos, y las conocidas y las desconocidas. Bueno, nuestra idea es que, por supuesto, como dije, no me acuerdo ya si lo dijimos al principio o no, no son vinculantes los dos encuentros, esperamos que los que estuvieron hoy vengan al otro porque quiere decir que les gustó, y todo compañero que esté inscripto o se quiere inscribir al segundo puede hacerlo. En la vez que viene vamos a tomar algunas de las sugerencias que fueron haciendo en el chat, de las líneas que fueron tirando, y quizás de lo que vayan leyendo los que tengan acceso a testimonio de la transferencia, y algunas cosas que nos quedaron por decir, por supuesto, y que las desarrollaremos la vez que viene, pero bueno, la cosa es dejar este intermedio de una semana para que se mueva algo, se genere algo y lo sigamos hablando la que viene. Bueno, sí, muchas gracias. Un placer, la verdad. Gracias, Diego. Siempre es un placer conversar juntos con la gente. Y bueno, nos vemos, espero verlos el jueves que viene. Sí, así es. Bueno, gracias, Flor, a vos también, como siempre. Pola, hay una pregunta sobre el link para inscribirse al segundo encuentro. Es el mismo que para el primero, ¿no? Es exactamente el mismo. Ah, perfecto. Pero no los quería interrumpir. Bueno, de nuevo Diego, de nuevo Florencia, muchas gracias por el seminario de hoy. Los esperamos a todos al seminario del jueves que viene. Agradecemos de nuevo a la Facultad de Ciencias Sociales por el espacio, a la Secretaría de Investigaciones. Y bueno, será el jueves que viene. Buenísimo. Así es. Bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.